A continuación, la prédica a cargo de nuestra hermana Anabeth de la Cruz. Dios les bendiga, amados hermanos. Reciban un apreciable saludo de parte de hermano Gabriel y mía, la familia López de la Cruz. Les apreciamos mucho, están en nuestras oraciones y a través de este medio les queremos abrazar mucho a la distancia y con la gracia de Dios, el día de hoy me tocó ponerles un tema muy bonito que a veces no hemos querido, o no sé, tal vez no hemos podido centrarnos en él a pensar un ratito, y le doy gracias a Dios porque a través de esto ahorita pues mi mente y mi corazón y mi entendimiento ha cambiado mucho. Yo espero que también el Espíritu Santo toque sus corazones y su mente para que podamos ver el tema. Es el número 18, Jesucristo, el sufridor modelo. Sufridor modelo. Pareciera bien extraño que para decir sufrimiento hubo un modelo perfecto del sufrimiento. A veces pensamos que ya sufrimos todo, a veces se piensa que ya no puede afectarnos nada más porque ya pasamos un dolor grande para algunos hermanos, así lo han de pensar, pero realmente el sufridor modelo que ha existido en todo el universo ha sido el Señor Jesucristo, y lo vamos a ir desenvolviendo poco a poco. Para eso le pido que abramos nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 26. Vamos a leer del versículo 38 al 42. Dice así la bendita palabra del Señor. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Aleluya. También les voy a pedir que busquen un último versículo que está en el libro de Juan, capítulo 18, versículo 11. Juan 18, 11. Cuando arrestan al Señor Jesús, dice así: Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Aleluya. Cuando arrestan al Señor Jesucristo, ya ve que Pedro quiso defenderlo, pero pues el Señor Jesucristo no lo dejó, él se dejó arrestar. Él sabía lo que habían llegado, por eso se estaba preparando previamente con la oración. Necesitaba fortaleza, necesitaba él poder enfrentar lo que le venía. Y es que muchas veces, hermanos, no estamos preparados para enfrentar lo que nos viene. Sabemos que vamos a pasar por pérdidas, por desempleo, por frustraciones. Cuando estamos jóvenes, queremos tener nuestra pareja, ¿verdad? Nuestro novio, la novia, y sabemos que esas relaciones pueden terminar, y hoy en día hay mucha juventud que no puede lidiar con ese dolor de la separación, y hay muchos jóvenes que al no tener esa educación y ese trato en casa de explicarles: mira, hijitos, están creciendo y vas a tener tu novia, o ya lo tienen, y si no salen las cosas bien, hijo, pues la vida continúa. No era ella, no era él. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, y más adelante pues el Señor te mandará tu ayuda idónea, ¿no? Hay jóvenes hoy en día que están sufriendo por eso, incluso se suicidan por eso. Hay
gente que está casada y que ahorita está lidiando por una separación, y pues les está afectando mucho. Tras años de matrimonio, los que sean, pues siempre duele, y a unos pues las pasan muy mal, hasta recurren a psicólogos. Tantos tipos de sufrimientos que hay en el mundo, que hoy en día está evolucionando mucho la parte emocional. Se está viendo mucho sufrimiento de ansiedad, mucho sufrimiento psicológico, esquizofrenia, anorexia. Los psicólogos ahorita creo que ya tienen enumeradas tantas enfermedades derivados del sufrimiento, porque la gente está separada de Dios, no lo conoce, o quieren buscarlo pero lo buscan de una manera incorrecta. Entonces, hermanos, el sufrimiento es una etapa en nuestras vidas que realmente a veces quisiéramos evitar, pero pues va a estar ahí. El sufrimiento es la sensación motivada por cualquier condición que se someta al sistema nervioso al desgaste. El sufrimiento puede ser por causas físicas o emocionales, o sea, las psicológicas, y siempre es consciente. Entonces, nosotros como seres humanos, nuestra alma pues está llena de emociones, y si esa alma no le regamos como a las plantitas la palabra del Señor, la oración, el ir a la iglesia, el someternos a Dios, no vamos a estar fortalecidos para cuando vengan los momentos de sufrimiento. El Señor Jesucristo sabía que durante su preparación aquí en esta tierra, por lo que le venía, tenía que estar ejercitada su fe. Recordemos que a pesar de que es el Hijo de Dios, nuestro amado Señor, Él padeció en carne propia como sufre un ser humano común y corriente. Le daba hambre, le daba sueño, sentía dolor. Él se conmovió ante muchas situaciones por las que Él pasó acá en esta tierra, e incluso hizo milagros precisamente conmovido por ese dolor, como la resurrección de Lázaro, la resurrección del hijo de la viuda de Naín, ¿no? Que él veía el dolor en los demás, sanar a los leprosos, dar la vista al ciego, que caminara el paralítico. Él vino acá como un ser humano, pero a diferencia de nosotros, que Él tenía su fe bien puesta en el Padre, o sea, Él sabía en quién confiaba, pues Él lo conoce. Entonces nosotros confiamos en alguien que no hemos visto, y eso es lo más maravilloso, y Él también le agrada eso, que a pesar de que no le conocemos físicamente, Él sabe que nosotros le buscamos porque le amamos, porque lo necesitamos. Separados de Él, nada podemos hacer. Entonces, el Señor Jesucristo viene a atravesar el sufrimiento más grande que nadie va a poder sentir, porque Él ya lo pasó por nosotros. Se dice que el infierno, si juntamos todos los males de este mundo, dice el Señor, no se compara aún sumándolo en una sola persona. Usted que sintiera todos los males de este mundo, no se compara con lo que va a padecer esas almas en el infierno. Entonces, hermanos, debemos de estar muy conscientes, debemos de estar agradecidos de que sabemos en quién confiamos, sabemos su nombre, sabemos el camino, y que nadie va a ir al Padre si no es a través de Jesucristo. Gloria a Dios por eso, porque todo lo que Él sintió ese día le hizo hasta sudar gotas de sangre. Él sintió la ansiedad, del sufrimiento, fue una copa revuelta de todo el pecado del mundo. Imagínese, todo el pecado del mundo cargado en un solo hombre. Cuando usted le tiene que cargar una cosa pesada, necesita estar preparado, tener una faja, tenga o no tenga faja. Si hay algo que usted no va a poder levantar, como una tonelada, no sé, de cemento con sus dos manos, pues no lo va a poder hacer. Es una carga demasiado pesada. Ahora, hay veces que son cargas también emocionales, psicológicas, y hay mucha gente que también no puede lidiar con eso. La mente es un
una parte tan importante en el ser humano de que no nos puede dejar vencer. Yo he sufrido y sufrí de eso hace muchos años. Yo entiendo perfectamente bien de lo que habla el hermano Melino, lo que le pasa a veces al hermano César, lo que nos pasa a veces como seres humanos. Todos tenemos a veces nuestras partes ahí que nos quebrantan en la parte de la mente. Luchar contra uno mismo es muy difícil. La mente hay que tenerla domada, y eso conlleva una ejercitación de la lectura bíblica, saber en quién confiamos, tener nuestro repertorio de música, de alabanzas, enfocarnos en Dios, pensar en todo lo que Dios nos ha dado. Por eso yo siempre les he dicho que es muy buen ejercicio escribir cuando uno está contento. ¿Y por qué no también cuando está uno triste? Y escribir qué siente uno, cómo el Señor nos ha librado de alguna pena o algo, para que cuando vengan los momentos así, recordemos de dónde Dios nos ha sacado y dónde Dios nos va a seguir sacando, porque Él nos está formando. Nos está formando. El alfarero tiene que trabajar en el barro, y la moldeada cuesta, y luego pasar al fuego más. Pero como bien me dijo un gran hermano, después del fuego te empieza a detallar, te empieza a pintar y ya quedaste lista. Y nuestra recompensa, hermanos, pues sabemos que es estar con Él allá en el reino, y vale la pena todo lo que pasa uno por el Señor, gloria a Dios. Entonces, imagínese todo lo que Él se tragó ese día en esa copa. Y en la oración decía, pues prácticamente que si era posible no tomarla. Pero las cualidades del Señor Jesucristo, una de ellas es de que pues que Él es obediente. Dice, pues que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Jesús es el sufridor modelo por la sumisión al tomar la copa del sufrimiento de su Padre. Porque Él sabía que si Él la tomaba, todo lo que le venía, ningún ser humano lo puede aguantar. Nosotros no podríamos aguantar lo que le pasó al Señor Jesucristo. Aún así, Dios se separó de Él por un momento. Por eso decía, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se sentía abandonado por un momento. O sea, imagínense, cuando nosotros pasamos por algo terrible, sentimos como que si Dios no estuviera ahí. Y nos sentimos morir. Y no, para nada, Él está ahí abrazándonos, motivándonos. No lo vemos, pero lo podemos sentir. Cosa contraria ese día de la crucifixión con el Señor Jesucristo. Él sí se sentía abandonado. Se burlaban de Él, veía también la gente sufrir por Él. Imagínese todo lo que Él veía, todo lo que Él sentía. Y todo el sufrimiento físico, su corazón, cómo estaría, su mente, o sea, su cuerpo todo lacerado, golpeado. O sea, si nos cortamos el dedo por cortar mal alguna cosa, nos quemamos tantito, nos arde, nos duele. Yo recuerdo unos porrazos que me daba de niña, cómo me ardía en la noche mis rodillas. Y pues en ese entonces ni medicina, pues aguantarse. Imagínense Él ahí escurriéndole toda su sangre, todo lacerado. Ay no, Padre bendito, santo es tu nombre, Señor. Todo lo que tuvo que pasar. Aunado a eso, el tener sed y que le den vinagre con la lengua toda lastimada. Ay, la copa de la tristeza de Cristo. Lo que Cristo quiso decir con esta copa ha sido discutido por mucha gente, porque el último versículo que leímos, vemos que el Señor Jesucristo le dice a Pedro, mete tu espada en la vaina, cuando le quita la oreja al soldado que llega a arrestarlo. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Las profecías se tenía que cumplir. Con o sin Iscariote, alguien más lo hubiera relevado, como decía el pastor, pero la profecía tenía que cumplir. ¿Acaso no la iba a beber? Él era obediente, es obediente. Él es el ejemplo más grande de amor, junto con el Padre, pues, que mandó a su único Hijo a morir por nosotros. Y Él, por amor a nosotros, bebió esa copa y se entregó al sufrimiento para poder pagar el precio del pecado de toda la humanidad.
porque se requería que una sangre pura y sin mancha fuera dedicada en expiación al Padre para redimir nuestros pecados. Recordemos que antes la sangre servía como propiciación, pues, para redimir el pecado de Israel, pero la sangre de los animales, pues no era pura. A veces se ofrecía de mala manera, no lo ofrecían de corazón. El Señor se hastió de eso. Tuvo que venir el Señor Jesucristo y ofrecerse como así. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se ofreció a sí mismo, esa bendita sangre vino a redimir el pecado de todos, aun los de mis hijos, que están bien chiquitos, y los que usted tiene, y los que aún van a tener, sus nietos. Ya está todo pagado, ya está todo saldado. Cristo estaba resuelto a morir por el pecado de la humanidad. Él ya sabía a lo que venía, ya estaba todo resuelto. En Lucas 9:51 dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Él sabía que si iba a Jerusalén ese día, lo iban a apresar. Él ya lo sabía. ¿Y por qué fue? Porque se tenían que cumplir las Escrituras. Y no solo por eso, por amor a Dios, por amor a su Padre, al ser obediente, y como ya le he dicho, por amor a nosotros. Por eso fue, porque sabía que Él era la única solución que había para que usted y yo alcanzáramos perdón por nuestros pecados y pudiéramos tener acceso al Padre. Por eso dice también la palabra que Él iba a ver el fruto de esa aflicción que tuvo, de que iba a llevar muchos a la gloria, que iba a llevar muchos al reino de los cielos, y verá el resultado de su aflicción, que usted esté su nombre escrito en el libro de la vida, y que valió la pena morir por usted. ¿No ha valido la pena la muerte de Jesucristo? Por supuesto que sí. ¿Valora usted su vida? Valore aún más la del Señor, que la derramó por usted. Es lo más hermoso que alguien le podría decir el día de hoy. Pedía ser librado del castigo de separación de Dios, la pena máxima por el pecado. Por eso los que se van a ir al infierno, esa es la pena máxima de su pecado, vivir lejos de Dios. ¿Quién puede resistir vivir lejos de Dios, hermanos? Mi alma se conmueve al decir eso. Yo no podría vivir sin Él. Yo sé que usted tampoco. Y no tanto porque necesitemos de Él materialmente, en el sentido de que nos dé el pan diario, el sustento, tener un techo donde vivir. O sea, no podríamos vivir sin saber que tenemos a alguien para los días nublados. De ese abrazo, de esa palabra que nos reanima, de esa bendita agua que refresca el alma, que es su palabra, sus promesas. Yo estoy aquí contigo hasta el fin del mundo. En el mundo tendrás aflicción, pero Él ya venció el mundo. Yo soy Jehová tu Dios, y te dice: hey, no desmayes, yo te ayudo. Todo lo puedo en Cristo que te fortalece. Y empieza uno a meditar en la palabra del Señor, y a recordar, y nos está abrazando, y nos sentimos perfectamente amados. Y pasamos la tormenta, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón, y Él nos lleva en nuestra mano derecha, y dice que ya no resbalaremos mucho. Dice resbalar, así lo dice el salmista, pero no nos dice que nos deja caer. Medio resbalamos, medio nos tambaleamos a veces, pero como estamos sostenidos de su bendita mano, no nos deja caer el Señor. Usted se podrá soltar, pero Él nunca, jamás le va a soltar la mano, porque Él es fiel. Cristo pidió que su muerte física fuera aceptada como el pago total por el pecado. Ya no necesitamos hacer nada más.
Usted ya no puede pagar algo más para ser perdonado. Usted ya es perdonado, solo tiene que pedirlo. Solo tiene que arrepentirse de corazón por todos sus pecados y cambiar su manera de vivir. No alejarse más del camino que es Cristo. No alejarse más de la iglesia, llegar. No enfocarse en el hombre. El hombre tiene errores. Yo no llego a la iglesia porque me estoy fijando solamente en mi pastor o en mis hermanos. Mi mente debe estar fijada en mis ojos en Cristo. Y yo le doy gracias a Dios por el pastor que tengo, por la pastora que tengo, por los hermanos que tengo, por la iglesia que tengo. Me gusta. Amo a mi iglesia por cómo es. Le gusta vivir en santidad. Nos corrige para no desviarnos, porque la desviación nos causa un sufrimiento terrible y alejados de Dios nada podemos hacer. Y si ellos cometen errores, usted comete un error que a mí me afecte, podré sufrir un momento, pero yo sé que usted es un ser humano, al igual que yo. Si lo he ofendido en algún momento, perdóneme. A veces lo hacemos sin intención, y no por mí va a dejar de llegar a la iglesia. Y yo no voy a dejar de llegar a la iglesia por usted. La salvación es individual. Y a quien seguimos es a Cristo, no al hombre. Amén. Entonces, Él ya pagó el pecado total de todos. Jesús le dice al Padre, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Cristo se entregó para sufrir la muerte física como la separación espiritual de su Padre a fin de alcanzar la salvación total de la humanidad. En Mateo 27, versículo 46 dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sintió la separación del Padre hacia Él. Todos nos podrán dejar. Como dice su palabra, que aunque padre y madre me dejara con todo, Jehová pues nos va a acoger, nos va a recoger. Él no nos va a permitir que nosotros suframos. Lo podrán dejar sus hijos, lo podrá hacer a un lado la misma iglesia, lo podrá hacer a un lado en su trabajo, se podrá haber quedado solo, pero jamás Cristo lo va a abandonar. Jamás el Señor lo va a dejar solo. No podemos renegar de su amor. Él nunca, jamás nos ha abandonado. El Señor Jesucristo se entregó así y tomó esa copa por amor a usted, por amor a mí. Por eso también dijo, consumado es. Y es así como el sufridor modelo sufrió por nosotros. Sufrió por la paga de los pecados que Él no cometió. Sufrió por nosotros. Imagínese que llegue usted a un restaurante y usted come modestamente con tal de no gastar más y solamente pide un platillo. Y le pasan la cuenta de todos los que están comiendo ahí y comieron hasta postre. Y pues lo tiene que pagar si usted no lo consumió. El Señor Jesucristo no le importó pagar por usted. Él sabe que usted a veces lo ha menospreciado, o que no se ha esforzado, o que más adelante tal vez tenga ahí sus rachitas de que se desanime, que no quiera servir, que pudiendo no quiere. Pero Él por eso no lo ha dejado de amar. Y no por eso digo, bueno, Señor, lo voy a tomar la copa, Padre mío, pero nada más que por fulano, sultano, merengano. No, fue por todos por igual. Por ese secuestrador, ese violador de niños que está en la cárcel ahorita, por ese que está pecando ahorita, por ese que está haciendo el peor de los pecados ahorita, para no enlistar tantos pecados aberrantes y horribles que hay. También por él, por ella murió, por todos, tomó esa copa por amor a nosotros. Entonces,
¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Pues esforzarnos. En ocasiones queremos evitar el sufrimiento, el nuestro y de otros, a toda costa tomando decisiones que no son del todo sabias. Jesús nos muestra que Él estuvo dispuesto a sufrir por la humanidad para perdón de nuestros pecados. Pudo haberse rebelado y huir, pero aceptó con amor la decisión de su Padre y en amor lo sufrió. Él sufrió para que usted y yo no tengamos que sufrir más al estar separados de Dios. Es así pues, hermanos, como yo le motivo en esta hora, que se siga esforzando en el Señor, que le siga buscando, que le siga sirviendo. Porque como dice su palabra, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Que su muerte, pues, sea fructífera para nuestras vidas, de llevar mucho fruto al Padre. Que nos diga, venid benditos de mi Padre, y gozaos en el goce de tu Señor. ¿Qué frutos vamos a llevar? Nos estamos esforzando, hermanos, estamos haciendo algo, estamos predicando la palabra, estamos evangelizando en otros lados, nuestro testimonio está evangelizando otras almas. Le dejo pues para que usted medite. Medite en el Señor, se esfuerce y pues como dice su palabra, pues que el amor es muy grande, que prevalece en la fe, no me acuerdo qué más dice, pero de todas, la más grande es el amor. Y por amor, Él sufrió por nosotros, y es el sufridor modelo. Gloria a Dios por eso. Dios le bendiga, hermanos. Dejo pues esta reflexión en sus corazones, quede muy marcado que el Señor bebió esa copa tan amarga por nosotros de todos nuestros pecados, y nosotros lo mínimo que podemos hacer es servirle, porque nosotros no podemos pagarle, no podemos, su sangre es invaluable, no tiene precio. Cada gota de sangre que Él derramó, nadie podría comprarlo con todo el dinero del mundo. Esa sangre preciosa hay que abrazarla y no pisotearla. Cada vez que usted desobedece, cada vez que usted se rebela contra Dios, a veces sin querer lo hacemos, no estamos abrazando esa bendita sangre. Hay que apreciarla, hay que amarla, hay que besarla. Que Dios les bendiga y me los guarde. Amado Señor, bendice a cada uno de mis hermanos que escucharon este mensaje, y por los que no también. Guárdanos, Señor, de todo mal, guarda nuestra salida, nuestra entrada, cúbrenos con tu sangre preciosa, Señor. Ayúdanos a valorar esa bendita sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario. Te amamos, Señor, te agradecemos todas tus bondades, todo tu amor, todo ese sufrimiento que tú padeciste aquel día, Señor, por amor a cada uno de nosotros. ¿Cómo pagarte, Señor? Ayúdanos a ser obedientes, pon en nuestro corazón, Señor, el hacer tu voluntad y hacerla bien. Ayúdanos, Señor, a darte alegrías y no tristezas. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a ti, y que nuestros esfuerzos valgan la pena y que lo hagamos bien. Cada cosa que hagamos para ti lo hagamos bien, y que llevemos nosotros buenos y vastos frutos, Señor, en aquel día, y que nuestros nombres jamás sean borrados del libro de la vida. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pedimos, oh Padre Celestial. Amén y amén.